Castel Gandolfo, 14 de septiembre de 2015. Encuentro de las y los delegados de la obra en las zonas. María Voce, Emmaus. Unidad, nuestro carisma. Don, compromiso, meta. Gracias por su unidad que siento fuertemente y sobre la cual me apoyo y se apoya este tema. Entonces vayamos adelante juntos. Lo primero que querría decir es que el título completo es Unidad, nuestro carisma. Don, compromiso, meta. Es decir, don, compromiso, meta son tres perspectivas para mirar nuestro carisma. Es decir, la unidad es nuestro carisma, no es solamente un punto de la espiritualidad, sino que es todo nuestro carisma. Y yo, tratando de profundizar este tema, he salido realmente de esta meditación constante de este tema con la impresión de un carisma enorme, de un carisma potentísimo, de un carisma grande. Y podemos decirlo porque no es nuestro. Un carisma, de hecho, es un don de Dios, es una gracia que Dios nos ha dado. Y por tanto, quizás este año nos pida el darnos cuenta un poco más de cuán grande es, de cuán potente es este carisma que Dios ha dado a Chiara y que a través de Chiara ha llegado también a nosotros. Entonces empecemos a recorrer este tema. Cuando en 1981 Chiara nos donó los temas sobre la unidad, partió de una mirada al mundo, percibiendo las múltiples tensiones que lo atravesaban en aquel momento y subrayando que no obstante todo, el mundo tendía a la unidad. Es un signo de los tiempos, decía en 1981, y había recalcado, la unidad es el punto en el cual todo confluye y del cual todo debe partir. Y nos había exhortado a volver a tomar esa primera idea, es decir, dirigir nuestra mirada al único Padre de muchos hijos, porque Jesús quiere esto. Nos enseñó a ser hijos de un solo Padre y a ser hermanos los unos de los otros. Pero desde 1981 han pasado varios años y podemos preguntarnos a qué punto estamos. ¿A qué punto estamos en el movimiento? ¿A qué punto estamos en la relación entre el movimiento y el mundo externo? Entonces, mirando el mundo de hoy, el mundo en el que vivimos en este hoy de la historia, ciertamente, respecto entonces al 1981, algunas tensiones se han superado, se han resanado. Pensemos, por ejemplo, en la caída del muro de Berlín, en algunas tensiones entre el este y el oeste que han desaparecido. Pero es verdad también que han aparecido otras tensiones en el horizonte y a veces incluso de un modo dramático, como estamos viendo todos. Asistimos casi impotentes a situaciones de guerra en numerosos puntos de la Tierra, a continuas migraciones de pueblos enteros que interpelan nuestras conciencias, a fenómenos cada vez más frecuentes de intolerancia religiosa, racial, y podríamos seguir. Cuando en el pasado mes de abril estuve en la ONU, sentí la responsabilidad de decir a aquella ilustre asamblea que los conflictos nacionales e internacionales y las profundas divisiones que vivimos a escala mundial exigen una verdadera conversión en las acciones y en las decisiones para poder edificar aquella fraternidad universal que todos desean, que todos anhelamos y que se presenta como la única solución verdadera a los problemas de la convivencia en el mundo de hoy. Sí, lo dije a los poderosos de la Tierra reunidos en la ONU, pero me parece que a esta conversión de los corazones los primeros llamados somos nosotros del movimiento de los focolares, que tenemos como nuestra específica vocación la de contribuir a realizar el testamento de Jesús, Padre, que todos sean uno. Esta conversión tenemos que hacerla. Lo exige la fidelidad a nuestro carisma, lo exige la fidelidad a Chiara y a su primera intuición. Chiara ya en 1946 escribía, en nuestro corazón está clara una cosa.
La unidad es lo que Dios quiere de nosotros. Nosotros vivimos para ser uno con Él y uno entre nosotros y con todos. Esta espléndida vocación nos une al cielo y nos sumerge en la fraternidad universal. Nada hay más grande. Para nosotros, ningún otro ideal lo supera. En estas pocas frases se ve que ya se adquiere conciencia de que la unidad, don inestimable de Dios, exige nuestro compromiso y nos indica una meta, y la meta es vivir en la tierra como en el cielo, o sea, traer a la tierra, a esta tierra nuestra, a este mundo nuestro, así como lo vemos atormentado por los males que vemos precisamente a esta tierra tan afligida, traer la vida del cielo. Por tanto, 3 importantes perspectivas emergen de esta primera mirada. La unidad como don, la unidad como compromiso, la unidad como meta, y cada una, sin embargo, inseparablemente unida a las demás. Antes que nada, la unidad como don. ¿Por qué don? Lo hemos intuido un poco meditando el tema sobre la Eucaristía, cuando hemos comprendido que la Eucaristía es el sacramento de la unidad y tiene precisamente el fin de hacer crecer la unidad con Dios y entre nosotros. Y profundizando aquel sacramento instituido por Jesús el mismo día en el que nos dio el mandamiento del amor recíproco, se ponía de relieve fuertemente que la Eucaristía produce su efecto sobre nuestro amor recíproco. Nos hace uno, nos hace Cristo, nos regala aquella gracia a la cual la vida del mandamiento nuevo nos habilita, nos prepara. Y sobre la Eucaristía, lo sabemos todos, nació también el Pacto de Unidad de 1949. Por tanto, la unidad es obra esencialmente de Dios, solamente de Dios. Chiara está segura de ello y escribe: es algo demasiado grande la unidad, es el ideal de Jesús. Él vino a la tierra para realizar la unidad de todos los hombres con el Padre por medio de Él y de los hombres entre sí. Él realiza la unidad. Después la Iglesia continúa esta obra que Jesús ya hizo. Continúa esta obra de Jesús y con la gracia de Dios también ella trabaja por la unidad de los hombres con Dios y de los hombres entre sí. Con motivo de la Jornada de la Unidad Cristiana, celebrada en Fénix el 23 de mayo del 2015, el Papa Francisco en su mensaje subrayó la necesidad de pedir la gracia de la unidad. Esa unidad que comienza marcada por un solo bautismo, que todos nosotros hemos recibido, el Papa Francisco se dirige a los cristianos, esa unidad que estamos buscando unidos en el camino. Esa unidad espiritual de la oración, de los unos por los otros, la unidad del trabajo común para ayudar a los hermanos, todos aquellos que creen en la soberanía de Cristo. Y después de haber constatado dolorosamente que la división es una herida en el cuerpo de la Iglesia de Cristo, el Papa ha exhortado ardientemente a todos los presentes reunidos a pedir que el Padre envíe el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo, y conceda la gracia que todos sean uno para que el mundo crea. Creo que vaya en esta dirección el deseo tantas veces expresado por el Papa Francisco de que finalmente se establezca una única fecha para la Pascua común de todos los cristianos, ¿no? Pero sabemos que no basta la unidad entre los cristianos. Nuestra espiritualidad nos enseña que la unidad es incluso el designio de Dios sobre la humanidad. Un designio que abraza toda la historia, desde que la humanidad existe y hasta el final, cuando Jesús vuelva. De hecho, el viaje del hombre va de la Trinidad a la Trinidad. Abrirse al don de la unidad que Dios quiere hacernos significa inserirse en esta historia sagrada de la humanidad. En la Sagrada Escritura Jesús mismo pide esta gracia al Padre para nosotros: Padre, que sean uno. Pero es necesario que correspondamos a este don.
con un preciso compromiso nuestro. Y por eso Chiara escribe, la unidad es lo que Dios quiere de nosotros. Y es realizar la oración de Jesús. Pero, sigue diciendo Chiara, la unidad no podemos realizarla solo con nuestras fuerzas. Puede realizarla solamente una gracia especial que desciende del Padre si encuentra una disposición particular en nosotros, un requisito preciso y necesario, es decir, el amor recíproco, el mandamiento de Jesús puesto en práctica. Y volvemos a la norma de las normas como está expresada en nuestros estatutos, la mutua y continua caridad que hace posible la unidad y atrae la presencia de Jesús en la colectividad, es para los miembros de la obra de María, etc., la norma de las normas, la premisa de todas las demás reglas. Recordamos una vez más la experiencia vivida por Chiara en aquel sótano oscuro, cuando leyeron el testamento de Jesús y tuvieron la impresión de descubrir la Carta Magna. Y poco después, en la fiesta de Cristo Rey, ella, junto a sus primeras compañeras, pidió a Jesús la gracia de enseñarles el modo de vivir la unidad. Este momento que todos conocemos bien, Chiara lo contó con mucho ardor en la primera escuela internacional realizada en Grottaferrata en 1961, hablando de la que ella misma definió como nuestra Carta Magna. Y fuimos a rezar, decía Chiara, fuimos ante un altar y nos pusimos en el lugar donde se recibe la comunión, dentro de la balaustrada por donde sale el sacerdote. Eran las iglesias preconciliares, con el altar, con la balaustrada para la comunión y adentro. Y todas nosotras, focolarinas, repitiendo las palabras que yo iba diciendo, seríamos unas 6 o 7, fíjense, todas nosotras, parece una multitud, seríamos unas 6 o 7, dijimos, Eterno Padre, en nombre de Jesús, tú que sabes qué es lo que Jesús desea, lo que quería decir Jesús en su testamento, si consideras que puedes hacer de nosotras instrumentos del testamento de Jesús en la tierra, aquí estamos dispuestas. Nosotras no sabemos lo que esto comporta, ni tampoco lo que quiere decir, ni cómo se puede realizar la unidad, pero aquí estamos. Si tú quieres hacer de nosotras instrumentos para la unidad, aquí nos tienes. Recorriendo esta primera etapa, he sentido que es de grandísima actualidad, frente a la impotencia que a veces también hoy nos invade. Quizás tengamos que dar un único primer paso, volver a ofrecernos a Dios como instrumentos en sus manos para que Él, sobre nuestra nada, realice la unidad. Este es nuestro compromiso primario, el primer paso que tenemos que dar cada uno personalmente y todos juntos. Pero he aquí otra consideración sobre los primeros tiempos. Cuando contamos la historia del ideal, decimos siempre que eran los pobres los primeros a los que Chiara y sus compañeras dirigían todo su amor. Y esto es verdad, pero no es verdad al mismo tiempo. En realidad no eran solo los pobres. Si leemos las cartitas de los primeros tiempos, nos encontramos enseguida con el amplio horizonte, con la mirada universal de Chiara, ya orientada al que todos sean uno. Chiara tiene en cuenta a todos sus parientes, amándolos uno por uno, al papá, a la mamá, al hermano comunista Gino, a las hermanas. Consideraba además a las aspirantes de la Acción Católica, para las que trabajaba, a los religiosos, a las religiosas, al obrero que iba a Plaza Capuchinos para reparar las averías eléctricas, a la colega del trabajo, Pierina, etc. Su mirada era capaz de abrazar desde entonces toda categoría humana. Todos son realmente candidatos a la unidad. Y bajo esta perspectiva, los pobres no son únicamente una categoría social a la que hay que ayudar y basta, sino más bien personas a las que hay que amar como a todas las demás y a las que hay que involucrar en la misma revolución de amor.
Volviendo a leer los documentos más antiguos de nuestra historia, por ejemplo, la primera historia del movimiento escrita por Chiara el 31 de diciembre de 1949 para el arzobispo Monseñor de Ferrari, todo esto es muy evidente. Impresiona lo que Chiara escribe en este pasaje. El amor se extendía a todos. No existían ya límites para este amor. No hacíamos ya diferencia alguna entre los parientes y los vecinos, los amigos y los enemigos, los agraciados y los feos, los ricos y los pobres, los hombres y las mujeres. En todos veíamos a hermanos a los que teníamos que servir para dar a Dios la contribución de amor sincero. Naturalmente, amando, éramos amados. Y se iba formando así una red de fraternidad entre personas diferentes donde existía antes la indiferencia o la separación. Recorrer los inicios de nuestra historia bajo este punto de vista me ha llevado a reflexionar sobre un fenómeno que sucede a menudo en el hoy de nuestra obra, y no solo entre las nuevas generaciones: el deseo de realizar acciones dirigidas de modo especial a los pobres, necesitados de cosas materiales, a los encarcelados, etc. Acciones dirigidas a aquellas categorías de personas que las obras de misericordia corporales nos ponen delante. Acciones, por supuesto, útiles, necesarias, evangélicas, pero que no culminan en sí y por sí mismas la misión para la cual Dios ha donado a Chiara y en ella a todos nosotros el carisma de la unidad, un carisma que mira a todos los hombres y mujeres de todas las categorías sociales, de toda edad, de todo pueblo y cultura. Ciertamente, en la situación actual de la Iglesia y del mundo, con los constantes llamamientos del Papa Francisco y la realidad social tan dramática, es deseable sin duda que también nosotros estemos presentes y visibles al lado de los últimos. Por otra parte, Chiara no nos ha pedido menos, cuando nos ha impulsado a comenzar por los más pobres de la ciudad, a saldar la deuda con los países africanos explotados, a morir por nuestra propia gente. Pero todo esto hay que hacerlo siempre con la conciencia que no debemos perder la dimensión del carisma. Más aún, que debemos redescubrirla cada vez más, dimensión que no nos permite excluir a nadie, sino que nos abre a todos. Nosotros somos el movimiento de la unidad, no de la palabra de vida, subrayaba Chiara a los delegados de la obra durante el encuentro de 1981. La unidad y no otras ideas o palabras que puedan, de alguna manera, expresar otros divinos y espléndidos modos de ir a Dios, como puede ser la pobreza para el movimiento franciscano, la obediencia tal vez para los jesuitas, el pequeño camino para quienes sigan a Santa Teresa de Lisieux, la oración para los carmelitas de Santa Teresa de Ávila, etc. La unidad es la palabra que sintetiza nuestra espiritualidad. La unidad que para nosotros contiene cualquier otra realidad sobrenatural, cualquier otra práctica o mandamiento, cualquier otra actitud religiosa. Es fuerte, Chiara, ¿no? ¿Qué es entonces lo que Dios nos pide? A nosotros, personas del movimiento, pide que cada uno penetre en su propio ambiente, involucrando en la unidad a los más cercanos, pero con la apertura sobre todos los demás. Bastaría esto, decía Chiara, siempre en aquella ocasión. Y subrayaba de un modo muy fuerte que Dios quiere de nosotros sobre todo esto, que nos hagamos uno con el hermano que tenemos al lado, con el que camina con nosotros en la vida, con los que conocemos todos los días, también como es posible a través de los medios de comunicación. En estos días estamos viviendo esto también. Estamos llamados, por tanto, a vivir la unidad en cada momento de nuestra vida, día tras día, como sucedía en los primeros tiempos. Y regreso a la historia escrita por Chiara para Monseñor de Ferrari, en la que la unidad se pone de relieve como base, como medio y como fin para nuestra vida. Chiara escribe: la unidad fue la base de todas nuestras acciones. Nos amábamos sinceramente antes de obrar de cualquier modo y para cualquier objetivo.
pues se trataba de evangelio que quiere la reconciliación con el hermano incluso antes de la ofrenda al altar. La base fue el medio para amar al prójimo. Nos hacíamos uno con todos. Se lloraba con quien lloraba, se reía con quien reía, para poder amar al prójimo como a nosotros mismos, la palabra de vida de este mes. Y la base de todo era la mutua caridad antes de las discusiones, de los intereses, etc. Fue el fin, porque había sido el fin de la vida de Jesús. Muerto para reconducir a los hermanos al único redil de Jesús que todos queríamos reproducir, cualquiera que fuese nuestra vocación, porque Él es luz para todos. En las palabras del testamento de Jesús y después en las de Chiara, retorna con cierta insistencia la medida del cómo. ¿Cómo tú, Padre, estás en mí? Que también ellos estén en nosotros, y amar al prójimo así como a nosotros mismos. Un cómo que encontramos también en el mandamiento nuevo: como yo les he amado, así también ámense los unos a los otros. Es este cómo lo que nos caracteriza, antes que nada como cristianos y luego también como miembros del movimiento, como pertenecientes al movimiento de los focolares. Y nosotros, particularmente, comprendimos esta medida, siempre a través de Chiara, cuando la luz de Dios nos hizo concentrarnos sobre el grito de Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Allí estaba el cómo. Allí estaba la medida de su amor y del amor recíproco que se nos pide a nosotros, medida sin medida, en el darlo todo, sin reservar nada para nosotros mismos, estando dispuestos a dar no solo la vida, sino también toda riqueza espiritual y material. La medida de amor recíproco que se nos pide va mucho más allá, por tanto, de lo que podría ser un simple buen entendimiento entre amigos o una cierta benevolencia, porque comporta un necesario desprendimiento material y espiritual de nosotros mismos para poder hacernos uno recíprocamente. Solamente así nos ponemos en la mejor disposición para obtener la gracia de la unidad. El camino obligatorio, la puerta que nos abre a la unidad para nosotros es Jesús crucificado y abandonado, la otra cara de la única medalla, tanto que Chiara, como sabemos, ha querido fijar este inseparable vínculo entre la unidad y Jesús abandonado en los mismos estatutos y en su libro El Grito, en el cual leemos: en su empeño por realizar la unidad, el sujeto son quienes pertenecen al movimiento de los focolares. Para realizar la unidad, aman con predilección y tratan de vivir en sí mismos a Jesús crucificado, que en el vértice de su pasión, al gritar Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, se hizo artífice y camino de la unidad de los hombres con Dios y entre ellos. Se hizo, dice además Chiara, de su unión infinita para darnos la unidad perfecta. Así realizó la reunificación del género humano con el Padre y de los hombres entre sí. Y es Él, crucificado y abandonado, causa, llave de la unidad, es Él quien la realizará también hoy. No hay otro camino. En el encuentro con algunos sacerdotes del movimiento Schoenstatt en 2001, cuando uno de ellos le preguntó a Chiara ¿cuál era la novedad que aporta la realidad de Jesús abandonado a la historia de la espiritualidad cristiana? Chiara subrayó que la novedad más importante es precisamente el hecho que, habiendo conocido a Jesús abandonado, casi una iluminación, se pasa a vivir con nueva luz y con mayor plenitud la espiritualidad comunitaria o colectiva, o espiritualidad de comunión, como la llamó Juan Pablo II, presentándola a toda la Iglesia. Espiritualidad que ha caracterizado a las primeras comunidades cristianas y que hoy, después de 2000 años de cristianismo en los que se han desarrollado sobre todo espiritualidades individuales, retorna con particular vigor gracias también a nuestro carisma. En el abandono, por tanto, Jesús es maestro de unidad, de la unidad divina.
Y esta íntima relación con Jesús, que emana de un nuevo y más consciente amor a Él abandonado, nos inserta en Él y es fundamental para la unidad. Y esto se evidencia también mucho en una de las páginas más bellas del Paraíso de 1949, en las que Chiara escribe: antes de ir hacia los hermanos, es necesario estar en unidad con Dios. Nada debemos hacer, ni siquiera alzar un brazo, ni dar una sonrisa, si Jesús no está en nosotros. Y debemos hacer todo en la medida en la que Jesús quiera hacerlo, ni más ni menos. Que sea solo Él, todo Él y siempre Él quien vive en nosotros. Cada momento de nuestra vida debe tener una amplia repercusión, amplia cuanto Dios, porque debemos poner todas nuestras fuerzas en vivirlo. Que todo sea siempre consumado. El alma en perfecta unidad con Jesús dentro de sí es Alter Christus, otro Cristo. Ella advierte que es Jesús porque su presencia ya está totalmente difundida en ella, y advierte también que es otro Jesús con Jesús dentro, porque lo encuentra cada vez que lo quiera dentro de sí. Se llega a esto, dice Chiara, mediante el corresponder siempre a la gracia, mediante la generosidad. Y también, siempre en las páginas del Paraíso, Chiara escribe: esta mañana he comprendido de un modo nuevo aquellas palabras del testamento de Jesús: como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que así también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Para dar testimonio de Jesús es necesario estar en Él y en el Padre, como el Padre está en Él. En fin, es necesario ser uno con Jesús, ser Jesús. Por eso, cuando Jesús vive en nosotros, nosotros damos testimonio de Él. No lo testimoniamos entonces estando unidos entre nosotros, sino estando unidos con Él. Naturalmente, esta unidad supone el amor al hermano como a sí mismo. Pero la unidad fraterna es medio para la unidad con Jesús, fin, por tanto, testimonio. Pero en nuestra espiritualidad, ser uno con Jesús y ser uno con los hermanos son dimensiones claramente inseparables la una de la otra. La una atrae a la otra. Todos recordamos muy bien el tema de Chiara, el paraíso y la unidad, en el cual no dudo en decir: para que Él esté entre nosotros es necesario antes ser Él, pero es un antes que es también un después. De hecho, nosotros no somos perfectamente Él hasta que Él no está entre nosotros. Comunicando su experiencia, Chiara confiaba una vez: con su gracia, no obstante nuestra pequeñez, también nosotros hemos tratado de vivir así. Y haciéndolo nos hemos dado cuenta de que Él había traído a la tierra precisamente el modo de vivir del cielo. La fidelidad, de hecho, al amor recíproco, vivido según el modelo de Jesús crucificado y abandonado, florecía en la unidad según la vida de la Santísima Trinidad. Y el modelo más alto de la unidad está en la Trinidad. Y nosotros, viviendo el testamento de Jesús, estamos asociados a este misterio. Somos partícipes, en cierto modo, de este misterio. He leído recientemente un artículo que me ha impresionado mucho. En él se hacía referencia a un breve fragmento de un discurso de Papa Pablo VI. Refiriéndose al mandamiento nuevo de Jesús, que transforma y sublima, él escribe la amistad en amor fraterno, en cuanto nos compromete a que nos amemos como Él mismo nos ha amado. Pablo VI subraya cómo Jesús llegó a proponer a sus apóstoles y a desear para ellos la comunión plena, es decir, la unidad de vida, como se ve claramente en su oración al Padre: que todos sean una cosa sola, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Y después comenta: aquí estamos realmente en el vértice de una altura humanamente impensable e inalcanzable.
Aquí, la amistad, consumada ya en amor, viene a desembocar en una mística identidad que se modela según la inexplicable relación trinitaria entre el Padre y el Hijo en el Espíritu. Esta dimensión fundamental de la vida cristiana retorna también en el Concilio Vaticano II, que se expresa así. El Señor Jesús, cuando reza al Padre para que todos sean uno, así como también nosotros somos uno, poniéndonos delante horizontes inalcanzables a la razón humana, nos ha sugerido una cierta semejanza entre la unión de las divinas personas y la unión de los hijos de Dios en la verdad y en la caridad. Los padres conciliares hablan de horizontes inaccesibles a la razón humana, pero nosotros podemos decir, en cambio, accesibles si dejamos que Dios viva en medio de nosotros. Es la vida trinitaria que puede reflejarse en la tierra y es el modelo al cual debemos tender, el camino que debemos recorrer también hoy para ser cristianos auténticos, para llevar a la tierra la vida del cielo. Y aquí está también nuestra típica santidad, esa santidad que Chiara nos ha dejado entrever diciéndonos, nosotros debemos injertarnos los unos en los otros como las personas de la Trinidad, porque como miembros del cuerpo místico estamos llamados a vivir este cuerpo y por consiguiente el uno en el otro, pero para poder hacerlo la única posibilidad es Jesús abandonado. La unidad se convierte así además en palestra verdadera de la santidad, porque, escribe Chiara, exige la muerte del yo por la caridad siempre encendida al servicio del hermano. Y prosigue, nosotros no podemos santificarnos solo a nosotros mismos, debemos santificar el focolar, santificar a Jesús en medio de nosotros. Debemos llegar al paraíso no con nuestra santificación, sino con las de los que tenemos alrededor. Podemos decir así en los focolares, en los núcleos, en las unidades yen, en las comunidades locales, por todas partes. Y cuando alcancemos esta unidad, ¿habremos llegado a la meta? ¿Cuál es la meta? Que todos sean uno para que el mundo crea. Para que el mundo crea. Es el camino que nos habilita para nuestra típica evangelización. Miremos el mundo, como lo hemos descrito al comienzo, el mundo en el que vivimos, como decíamos antes. ¿Cómo afrontar los dramas de este mundo? ¿Cómo ofrecer remedio a esos dramas? Sigamos el ejemplo de los primeros tiempos. Debemos ser ante todos conscientes de que, donde quiera que estemos, nosotros podemos llevar una riqueza de unidad, porque la tenemos como don. Por tanto, podemos ofrecerla. También hoy vale lo que Chiara, con decisión, nos invitaba a hacer ya en 1981, cuando nos dio los temas sobre la unidad. Y decía, ante todo Dios quiere de nosotros como movimiento de los focolares que suscitemos en todas partes células vivas con Cristo en medio de nosotros, cada vez más ardientes, cada vez más numerosas, que encendamos fuegos cada vez más extensos en las familias, en las oficinas, en las fábricas, en las escuelas, en las parroquias, en los conventos. Y hoy podríamos añadir, en los campos de prófugos, en los hospitales de heridos de guerra, en las manifestaciones en las plazas, en las filas de quien busca trabajo y no lo encuentra, en las filas delante de los comedores para indigentes que no tienen para comer, en los puertos abarrotados de inmigrantes, en los refugios antiaéreos y, ¿por qué no?, también en las universidades, en los laboratorios, en los centros de estudios, de investigación, por todas partes, por todas partes. Los ejemplos podrían multiplicarse hasta el infinito. En estos lugares, Dios nos pide que encendamos fuegos cada vez más extensos. ¿Para qué? Para alimentar un incendio de amor de Dios en la Iglesia y en la sociedad. Por algo nos llamamos focolarinos y nuestras convivencias focolares, fuego. Y las numerosas experiencias que nos llegan de los distintos países que ustedes mismos nos han comunicado, nos han enviado, nos demuestran que es siempre posible encender estos fuegos en todos esos lugares y mantenerlos encendidos.
Por tanto, debemos volver a encontrar este nuevo empuje, este nuevo fervor, y, orientados siempre al que todos sean uno, alimentar este incendio de amor en el mundo. Es lo más concreto que debemos y que podemos hacer, alimentar ese incendio de amor en el mundo. También en este momento de la obra, que nos ve a todos involucrados en la nueva configuración, que ahora nos repite todavía, esta es la única orientación, la configuración que tenemos que dar o volver a dar a nuestro movimiento para esperar obtener de Dios todas las bendiciones. Y estamos llamados a hacerlo con alegría, esa alegría que sentimos, que es uno de los dones de Dios a la unidad, una riqueza de la que quizás no nos damos cuenta suficientemente, nos decía Chiara. Ella decía, porque el focolarino vive de la unidad es feliz. Porque el focolarino lleva la unidad, es un distribuidor de alegría. La alegría es el distintivo del focolarino. En la palabra focolarino entiendan todas las personas, todos los hijos de Chiara en el mundo, no solo los focolarinos propiamente dichos. Y el regalo que el focolarino debe hacer al mundo es la felicidad. Hay quien está llamado a dar pan, alojamiento, consejo, instrucción o un techo. El focolarino da alegría con todo esto o sin nada de esto, según que el hacerse uno con los hermanos exija saciar el hambre, saciar la sed, encontrar un trabajo, visitar, soportar o simplemente compartir. De todos modos, estamos llamados a dar alivio, a dar paz, luz y sobre todo alegría, a hacer sonreír al mundo. Y podemos hacerlo también a través de nuestros 5 diálogos que profundizaremos a lo largo del año. Los tomaremos en consideración particularmente este año, ¿no? El diálogo dentro de la Iglesia Católica, cuna del movimiento, y para los cristianos de las diferentes denominaciones dentro de las propias iglesias. El diálogo entre cristianos de las diferentes iglesias para contribuir juntos a la comunión plena. El diálogo interreligioso que entabla relaciones con los fieles de las distintas religiones. El diálogo con personas sin precisas referencias religiosas, pero de buena voluntad. Y por último, el diálogo con la cultura. En cualquier caso, nunca es un diálogo abstracto, sino siempre, ante todo, es un encuentro con personas, con hermanos a los que amar. Así ha sido para Chiara, así debe ser también hoy para nosotros. La Asamblea nos pide vivir particularmente en salida, juntos, oportunamente preparados. Y recordamos que el Evangelio dice que cada uno que se ha preparado bien será como su maestro. Para estar bien preparados es necesario ser Jesús. Viviendo así contribuiremos a realizar esa fraternidad universal que une la tierra al cielo. Y pondremos también nuestra pequeña piedra para el cumplimiento del deseo de Jesús, Padre, que todos sean uno. Y querría concluir con un breve fragmento que Jesús nombraba antes, siempre del Paraíso de 1949, que me parece que nos da el sentido de la amplitud de horizontes que Chiara entreveía en aquel que todos sean uno. Escribía entonces: siento que viven en mí todas las criaturas del mundo, toda la comunión de los santos, realmente, porque mi yo es la humanidad, con todos los hombres que existieron, existen y existirán. Siento y vivo esta realidad, porque en mi alma siento tanto la alegría del cielo como la angustia de la humanidad, que es enteramente un gran Jesús abandonado. En estas líneas leemos casi una profecía de lo que ha sido luego toda la existencia de Chiara. Esto ella lo escribía en 1949, pero luego lo vivió, y en la cual también nosotros querríamos poder reflejarnos fielmente. Por tanto, también nosotros ser como ella, poder decir también como ella, mi yo es la humanidad. ¿Y qué modo mejor para vivir plenamente esa misericordia a la que el Papa Francisco nos invita particularmente en este nuevo año y que realmente nos hará solidarios con cada ser humano, esta solidaridad que lo será en Jesús abandonado? Hay otra frase estupenda
de Chiara de 1949 que dice: Jesús abandonado, como transformó el dolor en amor, tradujo la miseria en misericordia. Todo está divinizado por Él. Y yo quiero ser la miseria del mundo. La quiero, la hago mía con tal de redimirla en misericordia. Chiara nos precede en esto, ¿no? ¿Y qué sucederá en la obra si vivimos este tema y si lo vivimos todos con este empeño, con esta fuerza? Creo que lo primero será que adquiriremos una nueva conciencia de la potencia del carisma que Dios donó a Chiara y que ella nos ha transmitido, y veremos sus efectos en las respuestas que surgirán de Él, no de nosotros, que surgirán de Él para beneficio de la humanidad, de nuestro tiempo, que es siempre tiempo de Dios. Es tiempo de Dios, de Jesús que vive en nuestra unidad. Esto es lo que queremos hacer y que nos deseamos todos recíprocamente. Bien, yo como repaso he hecho un índice y digo: la unidad es un signo de los tiempos. Hoy es necesaria una nueva conversión. La unidad es un don de Dios que nos llega por medio de la Eucaristía. Nuestro compromiso para obtener este don es volver a ofrecernos a Dios como instrumentos, ver a todos, no solo a los pobres, a los últimos, como candidatos a la unidad, establecer la unidad en cada momento presente antes que todo lo demás, tener como medida del amor recíproco y como único camino hacia la unidad a Jesús abandonado según el modelo de la Trinidad. Y como meta, ¿para qué? Para que el mundo crea, para encender estas células vivas, para mantener estos fuegos encendidos. Y por eso he dicho, tenemos que ser todos incendiarios. Hacerlo con alegría, en todas las situaciones, con un diálogo a 360 grados y sentir mía, nuestra, toda la humanidad. Gracias. Lo sentimos, ¿no? Que podemos hacer un cambio radical también en este momento. Grazie mille. Muchas gracias.